Desde luego hay que ver qué manía tienen de quedar siempre de noche. A ver, a mí, como la gente ya sabe, no me impresiona, pero reconozco que el lugar se las trae para quedar a estas horas. Es uno de los pueblos fantasmas con más apariciones de objetos volantes no identificados, desapariciones misteriosas, brujas, maldiciones, rituales, bueno, un lugar como para quedar, aquí en mitad de Tarragona. Bueno, pues ahí está, en lo alto de la montaña, ahí tenemos la Almusara, el pueblo maldito por excelencia. Bueno, pues la verdad es que ya está tardando Laura en llegar, ¿no? No le habrá pasado nada. Bueno, seguramente estará por ahí captando energías extrañas de esas que tanto le gustan en un lugar como este en el que parece que pasa de todo. Pero oye, hasta que venga, y ya que citas a la niebla, si queréis, ¿sabéis la historia de la bruja de la que dicen que parte la maldición de la Musara? Pues, no. Es que fue muy cerca de aquí, precisamente en el cementerio que se encuentra al lado de la iglesia. Cuentan que durante la Tercera Guerra Carlista, estamos hablando del año 1872 a 1874, cuentan que varios soldados liberales llegaron hasta este lugar siguiendo la pista de un cadáver. Es decir, aquí había sido enterrado ni más ni menos que el carlista, el comandante Isidre Palmies y Borràs, también conocido como Cercós. Bueno, pues fijaros hasta qué punto llegaban las inquinas en aquel tiempo, el odio, ¿no? el enfrentamiento durísimo, que ellos venían con el objetivo de desenterrar el cadáver y fusilarlo. Pero cuenta la tradición, que a veces se debate entre eso que llamamos leyenda y que a veces puede tener cierto tufillo a realidad. Cuentan que se puso esta misma niebla a Jesús y lo que desenterraron fue un cadáver que estaba ahí enterrado, pero dicen que era el de una bruja. Precisamente quienes hicieron el sepelio de Cercós, lo que hicieron fue remover esta tierra sabiendo que había sido enterrada una bruja, la colocaron encima de este señor por si acaso a alguien se le ocurría desenterrarlo, y estos hombres, convencidos de que habían desenterrado a Cercós, colocaron al cadáver de la bruja contra la pared del cementerio y la fusilaron. Y cuentan que a partir de entonces la maldición que parece que envuelve, como la niebla que tenemos ahora mismo, la Musara, pues tiene mucho que ver con ese fusilamiento y con esa persona. Bueno, pues que vete a saber si era bruja o no, pero en fin. Desde luego los mimbres, ¿no? Para una leyenda de este tipo. Vaya sitios tenéis para quedar, chicos. Bueno, menos mal que la historia que tiene este lugar justifica que vengamos aquí, pero aún y así, vaya horas, podríamos haber quedado un poco más temprano. No sé si tenemos algún problema con el mediodía. Di que sí, que haga solecito. Ya estamos con el solecito. Si no es un entorno calentito, parece mentira que sea gallego. Pero en fin, no os quejéis, porque, a ver, yo parto de la idea de que historias como las que a nosotros nos gustan, como las que vamos buscando, es que la única forma de palparlas, de olerlas, de vivirlas, es en lugares como este y precisamente a horas como esta. No es lo mismo estar al mediodía. No, sobre todo si quieres pasar a la Vila de Sis, que es fácil, así a oscuras, sin ver la piedra, las saltas y a tomar por saco. ¿Vila del Sis? ¿Y eso qué es? Bueno, ¿no sabéis la historia de la Vila del Sis? Nunca os he contado la historia. Bueno, resulta que dicen que aquí en la Almusara hay una especie de puerta dimensional, una puerta que lleva como una población paralela, que es la Villa del Sis, la Villa del 6, con todo lo que tiene el número de diabólico, de mágico, y que hay una piedra que si tú la saltas pasas a esa vila, o sea que... Y esa piedra se supone que estaba al lado de la masía, lo que pasa que hace años que estaba desubicada y perdida, así que en cualquier momento la podemos saltar sin darnos cuenta y ala, a otro pueblo del que nunca regresas. Ahora yo creo que vamos a profundizar en esa historia, porque yo creo que lo que tenemos que saltar ahora mismo, más bien abrir, son las puertas del Colegio Invisible. ¿Os parece? Pues sí. Pues venga, vamos a ello. A ver, Laura, tú que además te conoces muy bien esta tierra, ¿qué es eso de Vila del Sis? O del Sis. Vamos a intentar profundizar, porque creo que es una historia que está muy vinculada a un fenómeno que tiene mucho que ver con la Musara, que es precisamente el de las desapariciones misteriosas. Efectivamente. ¿No? Mira, Vila del Sis, traducida al castellano, sería Vila del 6. El 6, como sabes, es un número vinculado al diablo. Sí, o sea, es un número diabólico donde los haya, ¿no? Y la tradición lo que cuenta es que hay una especie de piedra, que sería la piedra que es al saltarla, al pasarla, al pisarla, pasarías a esa otra dimensión. Es una puerta dimensional donde se supone que desaparece gente y que nunca regresa, que pasa a una especie de pueblo paralelo. Pero vamos a ver, ¿estamos hablando de leyendas o estamos hablando de realidad? Porque dicho de esta forma, si estuviéramos hablando de algo que podemos constatar con argumentos sólidos, evidentemente es lo más parecido, no sé si llamarlo teleportación, pero es parecido. Lo que pasa es que es una teleportación a un lugar del que parece que ya no te deja escapar, ¿no? Claro, a ver, como siempre no deja de ser una parte importante leyenda.
O sea, yo creo que, bueno, Miguel, tú eres un tema que te apasiona, el tema de las desapariciones y las teleportaciones. Claro, demostración palpable yo creo que es muy difícil decir que hay una demostración científica. Hombre, pero fíjate, al hilo de lo que estaba diciendo ahora Lorenzo, yo que he tenido la oportunidad de entrevistar a muchas personas que aseguran haber sufrido una teleportación, es decir, un salto instantáneo en el espacio, incluso de cientos de kilómetros. Yo recuerdo a algunos de ellos con las lágrimas en los ojos que me decían, vamos a ver, si esto me ha pasado una vez y yo he aparecido en una carretera a 200 kilómetros, ¿me puede volver a pasar otra vez y que aparezca en medio del océano Atlántico y no lo pueda contar? Eso a mí me suena a leyenda urbana. No, es el... Parezco Jesús. No. Perdona, buscamos la piedra y lo empujamos, a ver qué pasa. No, es el miedo de personas que han sufrido este tipo de experiencias y que tienen el temor de que les vuelva a pasar, pero que no aparezcan en un tramo de carretera a 100 kilómetros, sino que aparezcan en medio del océano Atlántico, en el vacío, en el vacío o en el medio de una selva, claro, o en el medio del monte, ¿no? Esto sí da miedo, claro. Claro. No. Además, claro, hay que pensar también que normalmente, Miguel, tú que has entrevistado a muchos testigos, normalmente este tipo de desapariciones o de teleportaciones se producen precisamente en ambientes muy parecidos, ¿no? Con niebla, donde el testigo se desorienta y no tiene del todo claro dónde está y luego dónde aparece. Hay varios factores. Uno de ellos es lo que una investigadora británica que siguió muchos de estos casos, Jenny Randles, denominaba factor Oz. Es decir, que poco antes de que se produzca ese salto instantáneo en el espacio, aparece algún elemento que rompe la normalidad, ¿no? Por ejemplo, una serie de objetos luminosos, una neblina que surge de la calzada repentinamente, o incluso un coche de principios del siglo XX, ¿no? Es decir, algo que rompe absolutamente la normalidad, y eso es como la pista, como el inicio, como la prueba de que se va a producir ese salto instantáneo. Además, hay otra cuestión muy curiosa. En la mayoría de estos casos de teleportaciones no solamente es un salto en el espacio, sino que también se producen todo tipo de anomalías temporales. Por ejemplo, yo recuerdo casos en los que eran las 10 de la noche, la persona que va circulando sufre una experiencia de teleportación, aparece como a 80 o a 100 kilómetros de donde se encontraba, pero si eran las 10, cuando le ocurrió ese salto en el espacio, de pronto miran el reloj y son las 8:30, como si el tiempo hubiera ido hacia atrás. Antes de continuar, da la sensación de que muchas veces, cuando se habla de lugares como este, en el que suceden este tipo de fenómenos, inmediatamente se cuelga la etiqueta de pueblo maldito. ¿Podemos decir que hay unas características especiales para que un lugar sea considerado así? Bueno, a ver, las haylas, en este caso yo creo que hablamos de un pueblo que tiene una historia ya de por sí de catástrofes, ¿no? Es un pueblo del cual tenemos las primeras nociones en 1173, es nombrado por primera vez en la bula del Papa Celestino III en el 1194, para ser exactos. Y es un pueblo que de repente se ve abocado a vaciarse, a quedarse desierto después de una plaga de filoxera. Un pueblo que de estar en auge, de ser un pueblo relevante de la comarca, de repente desaparece de la noche al día y sus habitantes también, o sea, se queda completamente vacío. La filoxera, que es como una especie de gusanito que lo que hace es que se come la vid, literalmente la seca, y este pueblo principalmente vivía de eso, ¿no? En la década de los 50, totalmente, cuando es despoblado. Y da la sensación de que esto no es suficiente para considerar a un pueblo maldito. Puede haber una epidemia. En los años 50, evidentemente, el crecimiento de las ciudades es imparable. Tiene lógica que se despoblara. Pero da la sensación, Laura, de que quienes estaban alrededor de este pueblo, quienes habitaban, tenían una especie de envidia, porque incluso en las cantarellas, en las coplillas, ya dejaban ver que no les molaba nada, ni la gente que vivía aquí, ni las historias que se contaban del pueblo. Mira, ¿no? El dicho típico que decía la gente de la localidad, de las localidades cercanas, era «Mare, si marit mandeu, no maldeu de la musara, que la boira sempre hi llao y la terra no m'agrada». O sea, es decir, madre, si me dais marido, que no sea de la almusara, porque la niebla siempre está ahí y la tierra no me gusta. ¿Vale? Siempre había habido esa sensación como que era un pueblo que no era recomendable, era un pueblo inhóspito, era un pueblo con una tradición ya de ciertos sucesos extraños, o sea, de avistamientos, bueno, que no acababa de gustar, que sabían que estaba asociado pues a eso, como una especie de maldición histórica. Vamos a lo que nos gusta, es decir, vamos a hablar de
los fenómenos extraños que se producen en este lugar. Si tuviéramos que establecer una catalogación de fenomenología paranormal, ufológica, ¿cuáles son las características de, ya podemos decirlo así, aunque a mí no me guste porque claro, aquí con la luz del fuego exclusivamente iluminando, pues hombre, hablar de pueblo maldito, pero ¿cuáles son esos fenómenos que se producen en este lugar? Bueno, pues yo creo que la Musara es un compendio de todo tipo de fenómenos, desde avistamientos de ovnis hasta apariciones de seres extraños, e incluso, bueno, esas teleportaciones o esos fenómenos de anomalías temporales, ¿no? Todo eso se da dentro de la Musara. Yo creo que hay lugares que por algún motivo son epicentro de toda una serie de fenómenos anómalos. ¿Por qué motivo? Bueno, es que yo os diría, si me permitís un inciso, que para mí la Almusara actúa como un vórtice. Es un punto telúrico donde, a saber por qué, se juntan muchas energías y diferentes cosas que acaban abocando pues en esa especie de sucesos o de cosas de todo tipo extrañas. Yo me pregunto en muchas ocasiones si estos lugares donde suceden todo ese compendio de fenómenos extraños no serán una especie de agujero de gusano, es decir, un agujero negro con puerta de entrada en nuestro mundo y puerta de salida quizás a otro mundo. Y te voy a poner, no lo sé, estoy diciendo a mí algo... se me está poniendo una cara de escéptico que ni te cuento. Estoy diciendo... Hoy estáis yendo al extremo. Vete buscando la piedra que lo estoy diciendo algo muy heterodoxo, pero yo si quieres os voy a poner un ejemplo muy breve. Yo no creía en esto, yo siempre creía... Mentiroso, eres un mentiroso. No, yo no creía. Dice. No, que yo hace tiempo tenía la sensación de que a muchos de estos lugares donde dicen que pasan todo tipo de cosas es porque va mucha gente a experimentar o a sentir. Sí, claro, y al final cuanto más gente, más resultados, ¿no? Por lógica, decir, pero no tiene por qué. Que de algún modo es la gente la que provoca el fenómeno. Pero yo me acuerdo de un caso que seguí hace algún tiempo con Marcelino Requejo. La protagonista es una mujer que... Marcelino Requejo es un investigador y escritor que principalmente está especializado en el fenómeno ovni. Sí, que reside en Galicia, concretamente en Lugo. Bueno, el caso es que una mujer que venía conduciendo, eran aproximadamente las 9 de la noche, hacía el recorrido Lugo-Villalba, aproximadamente unos 25 minutos de recorrido, ¿no? Y justo un poco antes, unos kilómetros antes de llegar a la población lucense de Villalba, pues ella nos contaba que vio como una especie de masa luminosa voladora se le echaba encima, que ella pensaba que iba a impactar contra el automóvil y dijo, bueno, estos son mis últimos momentos porque esto va a una velocidad terrible y va a impactar contra mi automóvil. Y lo siguiente que recuerda es que ese objeto ya estaba desapareciendo a su izquierda. Se empezó a sentir mal, muy cansada, con sueño, decía que su cuerpo tenía la sensación de que no pesaba demasiado. Cuando llega a casa, aparca y resulta que no puede andar. Llama al hijo, acaban en el centro de salud y cuando entran en el centro de salud es la 1:45 de la mañana. Es decir, había perdido pues más de 2 horas de su vida. Eso es un caso que sucede en un tramo concreto de una carretera. Bueno, pues con estupor nos encontramos que tanto Marcelino como yo habíamos recopilado por lo menos 7, 8 casos más de encuentros cercanos con objetos voladores, de saltos en el tiempo, etcétera, en el mismo tramo de carretera, justo en el mismo tramo de carretera, de gente que no tenía ninguna vinculación entre sí. Miguel, me voy a poner de verdad, hoy tengo el mal día. Hoy tengo el mal día, reconozco que estoy asquerosamente escéptico. Bueno, con todo mi respeto, evidentemente, a Jesús, sobre todo a la parte que te ahora toca te voy a lanzar un cable. De hecho, bueno, ahora lo comento. Pero yo creo que, independientemente del testimonio en el que, evidentemente, tú sabes que yo soy, creo que todos somos fervientes defensores. Bueno, Jesús a lo mejor no tan ferviente. Claro. No, pero siempre hay que defender el testimonio. Lo que es tangible, lo que es real, es una desaparición. Y aquí, en este lugar, tenemos muy cerca el polígono militar de los Castillejos, muy cerquita. En la década de los 90, ahora Jesús nos vas a recordar exactamente la fecha, pero aquí se produjo una desaparición que es el paradigma de desaparición de alta extrañeza. Prácticamente todo el destacamento que había en los Castillejos salió a buscar. Vinieron gente de la selva del Camp, que está muy cerca, para buscar, y se utilizaron perros, en fin, la última tecnología de aquel tiempo. Aquel hombre se llamaba Enrique Martínez Ortiz. Tenía un bar, El Escorial, en la barriada de Camp Clar, en Tarragona. Venía todos los miércoles, que era cuando cerraba su restaurante, su bar, venía con sus amigos a buscar rovellons, a buscar níscalos, ¿no? Setas, sí. Setas. Bueno, y ese hombre desapareció con lo opuesto.
no se ha vuelto a saber nada. Yo creo que es el caso paradigmático y eso sí que es tangible, ¿verdad? Es un caso realmente asombroso por el resultado y por los comentarios posteriores que harían tanto pareja de Enrique en aquel momento como los amigos que lo acompañaron, porque desde luego la escena es completa y absolutamente de película. Ya has dado algunos detalles fundamentales, hay que situarse concretamente. Te he hecho un pedazo de spoiler. No, bueno, me has allanado el terreno. Vale. Como digo, fecha exacta en este caso es miércoles 16 de octubre de 1991. Como bien dices, Enrique Martínez Ortiz regentaba el bar Escorial, que en aquella fecha se encontraba precisamente de remodelación. Se acababa de comprar un coche de alta gama, en fin, una serie de indicativos que como después tuviste oportunidad de comprobar al charlar con la que fue pareja de Enrique, desde luego uno no se compra un coche, no se pone a hacer obras en un bar para luego desaparecer. Los motivos ahí ya empiezan a ser extraños, pero es que la escena, como digo, lo es mucho más. Efectivamente, el miércoles 16 de octubre, Enrique sale con sus amigos Antonio, Santiago y Jordi a recoger níscalos y a dar un paseo por la zona de la Musara en Tarragona. Antonio se dividen en dos grupos, ¿no?, para recorrer la zona, una zona que tenían completamente pateada, que conocían a la perfección todos los que estaban recorriéndola. Como digo, hacen dos grupos, por un lado Antonio y Enrique y por otro Santiago y Jordi. ¿Cuál es la sorpresa de Antonio cuando él va manteniendo una conversación mientras van caminando por la Musara con Enrique, hasta que deja de escuchar a Enrique? Enrique deja de responderle, mira y ahí no hay nada, pero es que tampoco hay un espacio físico por el que haya podido desaparecer. Bueno, se quedan relativamente tranquilos los amigos porque Enrique conocía muy bien la zona, habían quedado a las 2 para comer en el coche, dice, bueno, vamos a esperarnos hasta las 2 y ya nos juntaremos allí. Cuando a las 2 él no acude al coche, empieza la preocupación. Y es ahí cuando empieza toda esa batida tremenda, ¿no?, de búsqueda de Enrique durante unos días. Recorren la zona por la que había desaparecido, por la que Antonio había dejado de escucharlo, los alrededores, lógicamente, ya no solo la Guardia Civil, sino vecinos del pueblo, amigos, compañeros. De Enrique no se supo nada más. Lo único que se encontró, el cubo con el que iban a recoger esos níscalos, y es la única prueba que quedó de Enrique. Como decíamos, y esto lo puedes contar mejor tú, ¿no?, cuando hablaste con su pareja no había motivos, y aquí entraríamos a hablar de diferentes tipos de desaparición, pero aquí realmente ni le había dado tiempo a prepararla de un día para otro, ni tenía, o aparentemente, motivos, ¿no? De él no se supo nada más, y han pasado ya, pues mira, casi 30 años. Casi 30 años, fíjate. ¿Ves? Aquí ya vuelvo otra vez a mi estado natural de creer. Que tenga que ser el escéptico el que te venga otra vez a traer a la creencia. Sí. Bueno, hay una leyenda, un comentario, ¿no?, que se me ha olvidado comentar, y es que dicen, que porque además por la zona, ¿no?, cercana, que Enrique Martínez Ortiz, quién sabe, puede estar ahora habitando esa Villa del Seis. Que saltó la piedra de la Masía, ¿no? Hay un caso, una cosa que también me gustaría apuntar de este caso, muy curiosa, y es que a los días de estas batidas, uno de los amigos que había ido con él a recoger estos níscalos se presenta precisamente en los juzgados, pide hablar con el que lleva el caso de desaparición y le comenta lo siguiente: había ido con unos amigos unas noches después de estas batidas para otra vez seguir buscando por su cuenta. Dice que en ese momento, después de una gran caminata, empiezan a oír unos ruidos como si fueran de cascos de caballos provenientes de la zona de la iglesia de San Salvador. Al asomarse a la puerta del templo, los dos jóvenes contemplaron horrorizados unas figuras semitransparentes ataviadas con una especie de hábitos de monje de color oscuro y negro y con una capucha puesta. Según el testimonio, serían un total de unas 7 figuras las que deambulaban dentro de la iglesia. Intentaron hablar con ellas, pero fueron ignorados, como si no les estuvieran escuchando o no los vieran. Se habla de presencias de seres que se definen como... Pero bueno, que esto es la continuación del mismo caso, te quiero decir, son los mismos amigos que continúan persiguiendo el tema y se encuentran nada menos que con esta aparición. No, iba a comentar que uno de los amigos de Enrique, concretamente el que la acompañaba en ese grupo, si no recuerdo mal, tuvo que asistir durante un tiempo a tratamiento psiquiátrico. Lógico. Porque claro, imaginemos la escena. Si Lorenzo y yo, o ahora me voy con Miguel y de repente dejo de oírlo y desaparece para siempre, el impacto en el testigo en el que vive esa situación tiene que ser rompedor. Depende de quién vaya detrás. Iba a decir lo mismo, depende con quién vayas. Igual te alegras de que desaparezca. No podemos evitarlo, la verdad, no podemos evitarlo. Bueno, en fin, yo creo que ha llegado el momento de máxima emoción, de máxima alegría en este entorno en el que estamos ahora mismo. La verdad es que menos mal que tenemos el fueguecito encendido, porque si no ya empieza a calar esta niebla en los huesos. Pero llega el momento más feliz de Miguel Pedrero. ¿A que sí, Laura? Pues sí. Miguel, sí. Parece que cuando uno habla de teleportación, de personas que tienen una pérdida espaciotemporal, leyendas urbanas, iba hacia Santiago de Compostela y de repente aparezco en Santiago de Chile. Evidentemente estos son leyendas urbanas, pero hay casos de gente que ha vivido situaciones parecidas, ¿verdad? Quizás no tan extremas, pero sí parecidas. Sí, bueno, no tan extremas
o casi, ¿no? Y, bueno. Sí. Además, me ha costado mucho elegir un solo caso porque tengo tantas historias de teleportaciones y tan interesantes que, bueno, vamos a quedarnos con el caso protagonizado por José Luis Pérez y Rodrigo Freitas. Es muy interesante porque en este caso no es una persona la que va en el vehículo, sino que son dos testigos de la misma teleportación que viajaban juntos en el mismo automóvil. Esto ocurrió una noche de enero del año 1996. Tanto José Luis como Rodrigo son profesores de karate, habían estado en Madrid participando en un curso de karate y regresaban a Vigo, la ciudad donde viven. Mejor que contarlo yo, que lo cuente José Luis, uno de los protagonistas. Bueno, pues daré al play. Mi compañero, que venía sentado a mi lado, yo era el que conducía el vehículo, me dice que siente como un cosquilleo, como una electricidad estática a lo largo de su columna vertebral, ¿no? Entonces yo lo que hago es encender la luz interior del vehículo para ver qué pasaba y bueno, pues ahí quedó la cosa. Nada más terminar de apagar la luz otra vez, la misma sensación que él me comentaba la noté yo a lo largo de la columna vertebral. E inmediatamente después de sentir yo esa sensación, a lo lejos vemos un cartel que pone a Monforte de Lemos 50 kilómetros. Claro, anterior a ver el cartel, mi compañero me comenta, me dice, ¿dónde estamos? O sea, nos extrañó porque, claro, el recuerdo que tenemos es venir por una autopista y de repente te ves ubicado en medio de las montañas, por decirlo así, ¿no? Y vemos el cartel ese que indica a Monforte de Lemos 50 kilómetros. Nos pusimos muy nerviosos y lo que hicimos fue estacionar, aparcar el coche, ¿no? En la cuneta y asegurarnos de qué es lo que pasaba allí, porque estábamos allí cuando el recuerdo que tenemos es de venir por una autopista. Entonces yo lo que hago es mirar la hora y desde que habíamos repostado, que era la 1 de la madrugada, a 50 kilómetros en el viaducto de San Martiño, era la 1:10 de la madrugada. O sea, habían transcurrido 10 minutos, con lo cual era imposible recorrer casi 200 kilómetros hasta donde nos encontramos en 10 minutos. O sea, y el depósito de combustible tampoco había disminuido. Se encontraban a 200 kilómetros del punto en el que pegaron, en el que dieron ese salto, con el depósito lleno, porque se daba la circunstancia de que justo 10 minutos antes de que se produjera esta teleportación... ¿A qué sé lo que está pensando Laura? Que así da gusto tener teleportaciones con lo cara que está la gasolina, ¿verdad? No. Claro. A ver, yo el tema de la teleportación, ojalá. ¿Tú sabes lo que sería viajar así? O sea, vamos a ver, si te haces 200 kilómetros y tienes el depósito lleno, claro, ¿qué hay que hacer? Claro, habían lo único pasado... es saber cómo hacerlo. O sea, si lo descubres, dínoslo. O sea, perdón por la frivolidad. encantados. Bueno, habían pasado tan solo 10 minutos, tenían el depósito lleno, pero es que para llegar desde la autovía, desde la A6, más o menos a la altura de Benavente, al viaducto de San Martiño, hay que trabajárselo, ¿eh? ¿Sabes lo que transmite esta gente? Lo diré siempre y vamos, me cansaré. Transmiten verdad. Yo con este hombre y con Rodrigo también he tenido la oportunidad de hablar en varias ocasiones, y en el caso de José Luis, la primera vez que hablé con él, se le saltaban las lágrimas cuando me lo estaba contando por el miedo, sobre todo recordando el shock que tanto él como su amigo Rodrigo se llevaron cuando de pronto se vieron en ese lugar a 200 kilómetros de la autovía, no sabían cómo habían llegado hasta allí, no sabían tampoco si ese salto en el espacio también había supuesto un salto en el tiempo y se encontraban en otra época o en otro año, es decir, entraron en un estado absoluto de shock. Y cada vez que lo cuenta, José Luis, para él supone un enorme esfuerzo, no quiere recordar esa historia. Laura, ¿tienes frío? Bueno, no demasiado, pero la verdad es que está Es refrescando. que me ha dado la sensación así de que estabas como un poco temblando. Digo, no sea que haya visto algo y no lo haya dicho, aunque yo sé que tú temblar, no tiemblas. No, eso no. Bueno, estamos hablando de desapariciones, especialmente es el fenómeno, quitando los ovnis y otros tantos más de los que os vamos a hablar en los próximos minutos, pero quizás el de las desapariciones es el más duro por todo lo que acarrea, ¿no? A nivel familiar, sobre todo, que desaparezca una persona. Durante un tiempo, Jesús, estas desapariciones, las de aquellos que se van y no regresan, han sido calificadas de desapariciones de alta extrañeza o desapariciones de riesgo. Pero si tuviéramos que establecer un número, ¿de qué media estaríamos hablando? Cifras concretas a día de hoy, si queréis desglosamos, estamos hablando, el último informe de personas desaparecidas correspondería a 2019, se cerraría con cifras de 2018 y por tanto a 31 de diciembre de 2018 en el sistema de personas desaparecidas y restos humanos sin identificar
Identificar, que sería el programa que actualmente están utilizando precisamente para trabajar y cotejar estas informaciones, se han registrado un total de 176.063 denuncias por desapariciones de personas. Es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. La cifra se reduce si de este conjunto de denuncias pues matizamos, ¿no?, que hay algunas que se encuentran en situación de activo, es decir, vigentes. La búsqueda pues se sigue implementando, el caso no ha sido resuelto, y si les quitamos un porcentaje menor de personas desaparecidas nos encontramos con 12.330 denuncias, es decir, de las que siguen activas, personas que siguen buscando. Es una barbaridad. Que ya son unas cuantas, 12.000 sí. y pico. Hombre, habría que ver cuántas corresponden igual a secuestros, asesinatos, claro, o cuáles realmente son desapariciones sin explicación ninguna. Exacto, aquí el catálogo ya se abre, ¿no? Por eso hablaríamos pues de diferentes tipos de desapariciones, como decíamos, las de alto riesgo, las forzosas, las que no tienen riesgo. Hay personas que desaparecen, pero sí que habían dado pues un aviso de que querían cambiar de vida o algo así, ¿no? Bueno, Enrique Martínez yo creo que es la desaparición paradigmática de la Almuzara, ya lo hemos dicho, no se ha vuelto a saber nada de él, pero si hay una desaparición en España que cumple con todos los patrones de altísima extrañeza, es precisamente una que en octubre del año pasado, de 2019, trajo de repente del pasado, ¿no?, de ese año 1987, nuevos datos. Es la desaparición del niño pintor de Málaga, David Guerrero Guevara. Efectivamente, por resumir mucho el caso, que porque probablemente sea una de las desapariciones más impactantes, ¿no?, de toda la historia de la crónica negra en España. Como dices, David Guerrero, el niño pintor de Málaga, desaparece el 6 de abril de 1987, tenía tan solo 13 años y las circunstancias pues son efectivamente bastante raras, ¿no? Era un niño al que describían con una capacidad tremenda para la pintura. De hecho, la compañera que recibe esta última pista hablaba de que si no hubiese desaparecido, quizá hoy estaríamos hablando pues de alguien a la altura de Picasso o de Antonio Banderas, un artista mundialmente reconocido. Tanto es así que con tan solo 13 años, ese día, ese 6 de abril de 1987, David Guerrero tenía que asistir a una inauguración, a una presentación de sus obras, ¿no?, relacionadas, quiero recordar, que con imaginería religiosa y la Semana Santa. Sus padres se prestaron a acompañarle, él dijo que no, que iba solo, tan solo que tenía que coger el autobús. Bueno, nunca llegó a esa exposición. Sí que es cierto que con David, bueno, como con otros casos, ¿no?, se hizo una investigación concienzuda y nunca se llegó a una hipótesis relativa, porque incluso había un hombre extraño que apareció por esa época que se pensó que se lo podía haber llevado, pero luego no se encontró una relación directa. Y como bien decías, hace menos de un año tenemos noticia. Una compañera de clase de David Guerrero recibe un dibujo muy concreto, una caricatura que le sonaba de algo porque se la había regalado en su día a David. Lógicamente esto desmorona y desconcierta a la familia, que se lo toman de entrada no como una broma de mal gusto, pero después de tantísimo tiempo pues no le dan mayor relevancia. Conviene aquí detallar una cosa muy rápida que puede aplicarse a cualquier caso de desaparición, y es que esto genera una serie de problemas legales, porque por ejemplo, claro, si desaparece tu marido, no lo das como muerto oficial, como desaparecido, hay una herencia o hay algún tipo... No solo eso, ha habido casos de gente que se ha vuelto a casar y luego ha aparecido el susodicho, que han tenido un serio problema legal. No estaba muerto, que estaba de parranda, ¿no? Exacto, efectivamente. Bueno, pues como decía, por rematar, ¿no?, en el caso de David Guerrero aparece ese dibujo que en un principio podría haberlo relacionado, podría haber sido una pista. La policía lógicamente investiga huellas, si hay algo, y hasta donde se sabe, como digo, quedó en saco roto. Sirvió para reavivar el tema y para volver a hablar pues de esta trágica desaparición, pero de momento pues seguimos sin saber nada de David Guerrero, el niño pintor de Málaga. ¿Sabéis lo curioso? Que en estos casos, bien sea la desaparición de David Guerrero o por ejemplo la desaparición del niño de Somosierra, que también fue bastante llamativa en su tiempo, recordemos, ¿no?, ese camión de ácido que volcó y bueno, pues se encontraron a los padres en la cabina del camión, pero el niño que viajaba con ellos, Juan Pedro Martínez Gómez, nada de nada, no se ha vuelto a saber nada. Lo curioso es que cuando hablas con la gente que estaba vinculada de alguna forma a este tipo de personas, a estos desaparecidos, todos hablan con la misma pesadumbre. Si os parece, yo que tengo un teléfono que suena un poquito mejor que el de Miguel, me he traído unos sonidos, ¿no?, de varias personas que estuvieron muy vinculadas con David Guerrero Guevara. Vamos a escuchar lo que opinaba el director del Colegio Divino Pastor, que era donde estudiaba David Guerrero, Francisco Guzmán. Recuerdo perfectamente a primera hora de la mañana del día posterior a su desaparición, la llegada de los padres al aula, preguntando a los
compañeros, a los amigos de aula, si habían visto o tenían algún indicio, alguna pista de dónde podían estar. Evidentemente no había ni una sola pista. Si alguien conocía muy bien a David, era precisamente Manuel Mancheño, que era su profesor. Y él, contándonos cómo transcurrieron aquellos días, finalmente llegaba a la conclusión de que aquel niño, aquel joven, no se había ido porque quería irse. Algo había ocurrido. David tenía mucha mordacidad cuando hacía caricaturas y cuando hacía una creación propia que intentaba de alguna manera reflejar algún aspecto del colegio o de la vida. En ese aspecto David era muy mordaz. La única posibilidad, o a lo que yo sí me remito, es que no creo que fuera iniciativa suya. Algo externo, ajeno a él. La forma, el modo, el motivo, no lo sé. Pero yo creo que no nació de él. Evidentemente, al no nacer de él, eso es lo que pensaba la gente allegada al niño pintor de Málaga, pues evidentemente se pusieron en marcha todos los protocolos de actuación por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Y de esta forma recordaba cómo actuaron y cómo fueron aquellos días el jefe de prensa de la policía de Málaga, Manuel O'Donnell. Llegó del colegio, se despidió de su familia y, como todos sabemos ya, se dirigió hacia el lugar donde estaba la exposición con el cuadro que tenía allí expuesto. Ahí es donde se produce el problema. Nunca llega a poner los pies en la galería donde tenía que estar en esos momentos. El Cuerpo Nacional de Policía, naturalmente, dentro de las directrices que la Dirección de la Policía y, en último caso, en última instancia, el Ministerio de Interior o el Gobierno nos marca, está precisamente la de cubrir las investigaciones de casos como este, de casos de desaparecidos y de casos en los que se puede estar hablando de la comisión de un delito, porque detrás de la desaparición de las personas puede, en determinados casos, existir la comisión de un delito. Puede existir la comisión de un delito, como de hecho también puede existir aquí en la Musara, ¿verdad, Laura? Porque si hay otro de los fenómenos bastante desagradable que de una forma u otra está muy vinculado a este pueblo y a lo que ocurre en este pueblo, es el de ciertos rituales que además se celebran dentro de la iglesia, ¿verdad? Claro, como muchas otras iglesias que ya no atienden a culto y que ya no son, por tanto, sede real de la Iglesia Católica, pues se utilizan para rituales satánicos, y es muy habitual aquí en la Almosara encontrar todo tipo de elementos, incluso animales sacrificados en el seno de lo que queda de esta iglesia. Y sinceramente, además, cuando vienes a investigar aquí, la iglesia siempre es un foco clarísimo de actividad paranormal y no precisamente positiva. Y es un sitio donde ocurren cosas muy extrañas, como por ejemplo ver luz en el campanario cuando no hay ninguna luz. La verdad es que estamos en un sitio que es un auténtico paraíso para los que aman el senderismo. Es un lugar privilegiado. Ahora mismo el musgo, la vegetación, de una forma u otra, visten la ruina, creando un espectáculo maravilloso, a pesar de que ya es de noche, tenemos niebla, pero el sitio es muy bonito. Así que, por favor, señores satanistas de pastel, métanse el dedito donde les quepa y no vengan al interior de estos templos, da igual que estén consagrados o no, a hacer el gamberro, porque la verdad es que da mucha pena ver estas paredes llenas de pintadas, ver el suelo lleno de velones, en fin, es para pensárselo. Dentro de las desapariciones misteriosas hay un supuesto que yo creo que a todos nos parece especialmente terrible, que es el de las desapariciones de niños. No tenemos casos en España, que yo creo que habrá que plantearse hacer un colegio invisible precisamente sobre sucesos como el del niño de Somosierra, que ya lo hemos citado, o el de la niña de Teba en Málaga. Sí, esa especie de ángeles de la guarda, de damas de blanco, de seres que parecen pues proteger a sus criaturas. Porque esa es la clave, ¿no?, de estas desapariciones, que generalmente se resuelven bien, porque los niños acaban apareciendo. Hombre, hay algún caso que no, pero sí que es cierto que hay algunos que sí que aparecen, y los testimonios que aportan sobre eso, sobre entes que les han estado como protegiendo, son realmente espeluznantes, increíbles o fantásticos, depende cómo los queramos ver. Mira, aunque sea un tema que vayamos a volver a tocar, porque la verdad es que llama poderosamente la atención. Jesús, el caso de Yeste, por ejemplo. Bueno, pues podría ser uno de tantos, ¿no? Pero nos situamos en el 29 de diciembre, finales de año de 1979, cuando Antonia Tamayo, por aquel entonces de tan solo 4 años, desaparece. Su madre le pierde la pista y se pierde por el monte, ¿no? Por el monte, en este caso. Mira, perdona, es que claro, los que nos están escuchando no son conscientes de lo que pasa aquí alrededor del fuego. Es que de repente Laura abre su bolso y aparece un facsímil del periódico que dio la noticia en aquel tiempo. ¿Tú qué pasa? ¿Que llevas estas cosas en el bolso?
Bueno, no, pero que era un tema que sabía que podía salir por el lugar donde estamos. Bien. Pues como decía, ¿no? Además estamos hablando de finales de diciembre en Albacete. Yo sé muy bien que por allí las temperaturas, de hecho, marcaban de 0 grados para abajo cuando esta niña desaparece y está 3 días completamente desaparecida. Insisto, la policía barajó varias opciones. Lógicamente se hicieron varias batidas por la zona, una zona complicada en la que no consiguen localizar a la niña. Hacía mención al tema del frío y las bajas temperaturas porque insistimos y recordamos, 4 años, una niña pequeña perdida en mitad de la noche a finales de diciembre. Bueno, pues cuando ya se habían dado casi todo por perdido, porque muchas personas pensaban que era muy difícil encontrar a esta niña viva, en 1980, claro, cambiamos de año, ¿no? El 1 de enero de 1980, tan solo 3 días después de que hubiese desaparecido Antonia Tamayo, después incluso de acusar o de valorar la posibilidad de que el padre pudiese haberla asesinado y deshacerse del cuerpo, porque no se explicaban cómo no daban con ella, pues de repente aparece. ¿Y cuáles son sus declaraciones? Porque fíjate cómo titulaba ABC en la época: insólita aventura de una niña perdida en una sierra. Aquí yo creo que lo de insólito se queda corto, ¿no? Porque cuando ella describe cómo ha sobrevivido, cómo una dama de blanco, una señora, le ha dado de beber, la ha protegido del frío y le ha dado de comer, pues imagínate la cara ya no solo de los padres, ¿no?, que la recibían en esas circunstancias, sino de todos los que la habían estado buscando. Porque por lógica esta niña, con la edad que tenía en ese contexto de varios grados bajo cero, lo normal es que hubiera muerto, ¿no? Sí, suena duro, pero es la verdad. Absolutamente. Pasó esta niña 3 noches en pleno monte y la encontraron por casualidad porque el 1 de enero de 1980, como contaba Jesús, unos hombres estaban cogiendo leña en el monte y de pronto escucharon unos lloros y se encontraron a la niña. Y la niña inmediatamente fue llevada al hospital y después de los exámenes médicos, a la conclusión a la que llegaron los doctores, que se encontraba en un estado perfecto de salud. Y lo que contaba la niña era eso, que había sido protegida por una dama de blanco que por la noche se acercaba a ella y le proporcionaba calor. Mira, hay más casos porque ya veo que tienes ahí la colección de periódicos, Laura. La niña de Teba, en Málaga, Carmen Romero. Es otro caso también alucinante. En este caso, la niña, cuando desaparece, lo que dice es que ella cogió del suelo una luz brillante que bajaba del cielo y que no quemaba en las manos. O sea, tú imagínate la declaración, claro, ¿qué piensas? O sea, ¿con qué se encontró la niña? ¿Algo relacionado con ovnis? ¿Algo relacionado con espíritus? O sea, desde luego algo normal no fue. Lo mismo, un caso de una niña que desaparece y que desaparece al tiempo, explicando esta historia increíble, algo que no sabes exactamente a qué remitir. Pues eso, y todas rodeadas o acompañadas o ayudadas por, bueno, pues por una especie, vamos a decirlo así, de ángeles de la guarda, ¿verdad? Algo parecido. Sí, por eso yo creo que vale la pena pensar en hacer un programa al respecto. Algo que Miquel lo sabe muy bien, ¿no? No solo describen estos niños o estas niñas que acabaron afortunadamente salvando la vida, sino, por ejemplo, pues la gente que hace alta montaña o que hace ese tipo de actividades, hablan mucho de ese efecto tercer hombre, ese ángel de la guarda, ese ángel protector, en fin. La casuística, Miguel, mira los cuantos testimonios. Míralo, se le afila el colmillo. Bueno, pues no te preocupes, Miguel, que abriremos las puertas del Colegio Invisible para recibir a los ángeles de la guarda, o como queramos llamarlo, porque casos, como dicen en tu tierra, a verlos, haylos. Pero ahora estamos en la Musara, y si hay una persona que se conoce muy bien, no solo la Musara, sino los misterios de Cataluña, ese es un queridísimo amigo, un querido compañero, uno de los mejores periodistas de misterio que tenemos en España, y hemos quedado con él ahí en esa ruina, que es como una especie de torreón que se abalanza hacia el barranco. Laura, vamos a buscar a Josep Guijarro. Vamos. Qué solito estás, Josep. Ostras, qué susto me has dado. Estaba absorto mirando Sí. Tomando el sol, ¿verdad? Bueno, tanto como el sol. Pero fijaos qué panorámica tan maravillosa del Camp de Tarragona tenemos desde aquí. Estamos a 1071 metros, nada menos. Y hace un frío. No, hay unas vistas increíbles. Sí, se ven las luces ahí al fondo. Eso debe ser Reus, ¿no? Efectivamente, Reus. Se ve todo el Camp de... Mira, aquello de allí debe ser la petroquímica, todo aquello es la ciudad de Tarragona. La verdad es que no siempre tenemos estas vistas, porque una de las cosas más terroríficas del lugar es la boira. ¿Sabes lo que es la boira? La niebla. Bueno, Laura lo sabe porque habla catalán, pero la boira es la niebla. Yo también en mis ratos libres. Exacto. ¿Sí? Bueno, oye, cuéntanos qué tiene esta tierra para hacer propensa a todo este tipo de fenómenos de los que hemos estado hablando. Pues tiene boira, tiene niebla, y la niebla no es cachondeo.
está muy vinculada a todo el tema de las desapariciones misteriosas, a las teletransportaciones, a todo lo que tiene que ver con el misterio. Y aquí en este lugar en el que nos encontramos, en la Mussara, pues mucho más. De hecho, hay un verso en catalán que dice algo así como: «Mare, si marit mandeu, no maldeu de la Mussara, que la boira sempre hi jau, y la terra no m'agrada». Algo así como madre. Perdona, sí, Josep, sí. Laura, tienes tu mejor acento que Josep. Sí, porque es que Laura también lo ha dicho es antes. que antes lo hemos estado comentando. Sí, y tiene mejor acento Laura que tú. Bueno, pues será porque no soy catalán, ¿qué quieres que te diga? Es cachondeo. No, pero fíjate que en el folclore, ¿no?, pues ya determina que aquí la niebla tiene mucho que ver, y como mínimo tenemos 2, 3, hasta 4 casos relacionados con la aparición-desaparición de la niebla y aparición-desaparición de personas. Y esto, pues, desde luego, da mucho que hablar. Bueno, yo estoy convencido de que los que nos están escuchando al otro lado de los micrófonos de Onda Cero saben perfectamente quién es Josep Guijarro, más aún en esta casa, pero en fin, eres un periodista que llevas muchos años trabajando este tipo de contenidos, has escrito muchos libros, muchos de ellos además, sobre los misterios de Cataluña, y prácticamente un domingo sí y un domingo también te pueden escuchar en la Rosa de los Vientos. Pero si te parece, ya que hemos hecho las presentaciones, vamos a hablar de algunos temas vinculados precisamente a ciertos lugares de esta tierra, y cuando digo esta tierra me refiero a Cataluña. Quizás así nos podemos hacer una idea de, bueno, pues de lo fundamentales, lo básicos, lo importantes que son estos temas que aquí se perciben, yo no sé si de una forma mayor que al resto del país, pero da la sensación, por lo menos, analizando la historia, ¿no?, de estas temáticas en Cataluña. Si hablamos de brujería, por ejemplo, a mí me viene a la mente Vallgorguina. ¿Qué ocurre allí? Bueno, Vallgorguina está situado en un triángulo... Es evidente que yo no soy catalán. No. Está situado en un triángulo mágico brujeril, por denominarlo de algún modo, en el Montseny. Mucha gente va buscando el dolmen, un dolmen que, todo hay que decirlo, no está situado en su emplazamiento original, que es donde las brujas hacían sus aquelarres, y muy cerca de ese dolmen, de ese emplazamiento nuevo del dolmen, se encuentra la iglesia de Santa María de Tapiolas. En esta iglesia, que tiene adjunto pues un muro cementerio en el que antiguamente debieron estar los ataúdes, pues por lo menos de unas 18 personas, se quitaron esos ataúdes, fue profanado. Y ese ha sido lugar, y yo las he visto, las he vivido en primera persona, algunos rituales de cariz satánico ya en el siglo XX. Pero es que ese epicentro, digamos, de la actividad brujeril se traslada del Montseny hasta Hostalric, a muchas zonas limítrofes a la cordillera, a la montaña del Montseny, y que nos reportan una intensa actividad de brujas durante la Edad Media, pero que por aquello del boca a orejas se ha seguido manteniendo hasta prácticamente los tiempos actuales. Si hablamos de ovnis, entonces estaríamos hablando de Montserrat, seguramente, ¿no? Bueno, Montserrat tiene una larga tradición relacionada con lo que llamamos hoy no identificados, pero que en el 880 le llamaban fenómenos sobrenaturales o luces populares, también conocidas así. Y yo soy de los que pienso que alguna suerte de inteligencia debió esconder esos fenómenos y en especial vinculados a esa montaña, habida cuenta que desde el año 880 tenemos registros específicos de luces que avistaban unos pastores y que siempre se dejaba de ver en un mismo punto. Bueno, tan intrigados estaban aquellos pastores que acudieron a ese lugar, ya acompañados del obispo de Manresa, y descubrieron, para su sorpresa, yo diría que con cierto estupor, que allí había una gruta que emanaba una especie de resplandor dorado,
en el que descubrieron allí la imagen de la Virgen Negra que hoy todos los catalanes pues pueden ver en la Basílica de Montserrat. Basílica, por otra parte, que fue erigida allí, tampoco por casualidad, porque cuando digamos, la comitiva decidió trasladar la imagen hasta Manresa, fue haciéndose más y más pesado hasta que hubo un punto en el que ya era imposible moverse, y ese punto fue precisamente el lugar en el que se erigió la montaña de Montserrat. Hay por lo menos dos, Loren, sí, antes de que me interrumpas, dos acontecimientos. Yo no interrumpo, más. Tú sabes que yo no interrumpo. No, pero es que te he visto con ese gesto de querer hablar. Hay por lo menos dos acontecimientos más que merece la pena reseñar. Uno tiene lugar también en Manresa, que es el sitio donde tenía que ser trasladada la imagen. En la iglesia del Carmen, que es una de las más antiguas, en 1345 había un litigio importante con el obispo. Aquí los obispos siempre están en medio, y ese litigio consistía en que, como había una pertinaz sequía, querían hacer pasar una acequia por los terrenos del religioso, ¿no?, del cura, y este dijo: mira, aquí nada de nada. Dices algo, que Dios se manifieste y me diga lo contrario. Y ocurrió que, estando el 13 de marzo de 1345, todos ahí en esa iglesia del Carmen, pues una luz procedente de la montaña de Montserrat vino a entrar por el rosetón principal, dio 3 vueltas a la iglesia, marcando 3 capillas específicamente, y luego salió por una de las ventanas superiores haciendo sonar las campanas. Obviamente el cura dijo: bueno, esto es un hecho sobrenatural y a partir de aquí podéis hacer la acequia. Con lo cual aquellos ovnis, aquellos no identificados, se metieron en los asuntos humanos para resolver el litigio. Y por último, y este me complace decir que fui yo quien lo descubrí, hay un documento del 3 de julio de 1642, porque hay que decir que los religiosos en la Edad Media hacían las veces de notarios, además de cura, y levantó acta de 2 acontecimientos insólitos que tenían como escenario también la montaña de Montserrat. Este documento está en el archivo parroquial de Olesa de Montserrat, y se ve que aquello debió de ser impresionante, por lo que cuenta el cura de Olesa, ya que todas las personas referenciadas allí cuentan cómo vieron una luz durante 15 minutos que iluminó toda la montaña y luego se perdió en el cielo. Pues claro, como no podía ser de otra forma, esa larga tradición de avistamientos llegó hasta el siglo XX, y ahí fue cuando un contactado, al que admiro profundamente por su sinceridad, Luis José Grifo, yo creo que tú también lo conoces. Sí. Será cuestionable en todo lo que quieras, pero desde luego es un tipo muy consecuente consigo mismo. Tuvo un encuentro que literalmente le hizo cagarse en los pantalones. No, de verdad, porque él... Es lo que tienen estos temas, que a veces provocan efectos no deseados. Estaba aterrado, porque además él subió pues provisto de una cámara no fotográfica, sino de estas de Super 8, ¿recuerdas? Sí, esas cámaras pequeñitas, y empezó a filmar aquella luz en la que después le pareció reconocer algunos rostros de seres fallecidos. Bueno, luego nos contará, porque yo sé que, Laura, también es un tema que tú controlas bastante, sí. Luego nos hablarás un poquitín de Montserrat. Además, es que Montserrat en sí, con todo lo que tiene alrededor, da para abrir las puertas del Colegio Invisible muchas veces, porque merece la pena. Pero otro lugar, Josep, esto es como una especie de examen. A mí es un sitio que me encanta. Me fascina la historia, me fascina el lugar y lo que hay allí representado y lo que dicen que sale, especialmente, aquí nos ponemos románticos, cuando la luna llena corona la bóveda celeste. El bosque de Òrrius. ¡Ay! No, sí, porque es un sitio... Sí, ha sonado a lo que... Es un sitio romántico donde los haya, y que la verdad es que me da cierta pena haber contribuido a su divulgación, porque hay un deterioro considerable del misterio y las figuras que hay allí, ¿no? El bosque de Òrrius, concretamente el bosque de Can Argent, que es como se conoce,
hay toda una serie de figuras icónicas que están esculpidas en piedra y que hasta no hace tanto tiempo nadie sabía qué hacían allí ni quién las había esculpido. Y son figuras graníticas. Hay un elefante, hay un moai de la isla de Pascua, que yo sé que es uno de los lugares que a ti más te impresionan de los que has tenido oportunidad de visitar. Sí, tonto que es el niño, ¿no? ¿A quién no le va a impresionar la isla de Pascua? De hecho, fíjate. Claro, de hecho, el primer programa, ¿no? Bueno, el primer viaje que hemos hecho aquí en Onda Cero precisamente fue recordando un viaje antiguo que ya habíamos hecho a Isla de Pascua. Pues fíjate, en ese moai, si tú te das la vuelta a la piedra, en el otro lado pues hay digamos la cara de una especie de, ¿cómo te lo diría yo?, de indio maya. Sí, esta sería la definición más acorde. Algunos lo han relacionado con el retorno del Kukulcán, de la serpiente emplumada. Puedes encontrar una tortuga, que es también un animal utilizado por los mayas para definir la bóveda celeste, y ese recorrido te lleva hasta un orificio en una roca, que es algo así como un lugar de meditación, utilizado así pues desde que Andreas Faber-Kaiser publicó en Mundo Desconocido el primer reportaje sobre este asunto, que fue el que a mí me fascinó. Puse coche y me perdí en el bosque en más de una ocasión hasta que di con este lugar. Si uno busca bien, va a encontrar que una de las figuras, concretamente un elefante a tamaño real, tiene una inscripción en latín que dice factis por fulano de tal. ¿Cómo? ¿Pero eso de fulano de tal? No... Sí. Ah, ¿pone factis? Sí, textual. Factis hecho por fulano de tal. Y claro, demonios, nadie tenía ni idea. Claro, era un poco una locura, ¿no? El que esculpió aquello, pues quiso hacer este guiño. Y realmente hay especulaciones acerca de a quién lo pudo hacer. Hablan que pudo ser un escultor de Granollers, pero en todo caso nadie ha dado con él, y el misterio acerca de ese bosque encantado, que es como también se conoce, porque está ya muy próximo a la zona, digamos, brujeril, ha sido escenario también de muchos rituales, incluso de una desaparición misteriosa, que yo recuerdo haber cubierto con los amigos de Alerta 112, el programa de sucesos, porque en ese bosque pues también se habían perdido y no se había vuelto a tener noticia de algún grupo, de un personaje. Pero ocurre que, como digo, la divulgación del bosque de Òrrius, del bosque de Canargent, pues ha contribuido mucho a su deterioro. Hubo un grupo ufológico que se dedicó a pintar ovnis en cada una de las figuras, a, bueno, de alguna manera mancillarlas, ¿no?, con pintura roja, pintura verde y color amarillo, y la verdad es que es muy triste que un lugar tan mágico y tan encantador como este pues termine así, pasto de los vándalos. A ver, de forma breve y concisa, sabemos que hay lugares ventana, y yo creo que la Almozara es uno de ellos. Tú lo sabes. Desde tu punto de vista, ¿qué ocurre exactamente a ti? ¿Cuál sería tu visión de lo que ocurre en este lugar? Bueno, la mía, y creo que es la más generalizada, decía David Fideler que en el mundo hay zonas ventana y zonas puerta, ¿no? Las zonas ventana te permitirían acceder a otros planos de realidad, verlos, pero no desaparecer. Y las zonas puerta, el riesgo que tienes es que una vez has cruzado el umbral, igual no vuelves, no regresas. Es como una alteración de tipo electromagnético. Hay de hecho un libro fascinante de Susan Blackmore que ha tratado muy a fondo todo el tema de la niebla desde una perspectiva parapsicológica o paranormal, vamos a llamarla así, y cree que se pueden dar tormentas del tiempo, que son las que harían que cuando tú husmeas y cruzas ese umbral, pues te vayas a otra dimensión. De hecho, aquí donde estamos, siempre se ha rumoreado acerca de la existencia de una piedra que te lleva a la vila de Sis, a la villa del Seis, ¿no?, a la ciudad del Seis, que sería ese otro plano, esa otra realidad que te permite desaparecer. Pero
como zona ventana, que decía Laura, ya que estamos en el chalet. Laura, no te has dado cuenta, pero se está riendo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, es que como va tan abrigada, yo no... Es que, no, pero es que a mí ya me ha llamado antes la atención por decir Vila del Cis. Es Vila del Cis. No tiene que ver con el cis, sino es... Claro, no digo cis de qué, de cister o de dónde viene cis. Dejemos al cis. Pues ya que estamos en el chalet, este sitio... que además Laura y yo hemos efectuado... Escucha, que se puede pensar de otra forma rara. El chalet es como llaman, de una forma coloquial, precisamente a esta especie de torreón que está... Hay casas que todavía quedan más o menos quedan 8 casas en pie, de las... no habían muchas más. Sabéis que este pueblo se deshabitó finalmente en 1961. Los 12 últimos fueron literalmente engañados por un tipo que dijo que quería construir aquí una especie de urbanización, lo millonario le llamaban, el millonario. Joder. Y vamos, ni millonario ni nada, pero aquí como había un problema con el agua, se habían secado las 2 fuentes que existían en el pueblo, finalmente pues terminaron yéndose y quedan estas 8 ruinas que tenemos aquí delante. La más importante es esa iglesia que está detrás nuestro, con este campanario del siglo XIX que ahora mismo no tiene campanas. Yo creo que lleva mucho tiempo sin campanas, desde los años 60, y sin embargo se escuchan cuando está la niebla, con lo cual es todavía para poner los pelos de punta. Pero os quería decir que este lugar en el que nos encontramos, y esto lo sabe menos gente de la que conoce la historia de la Almuzara, un año después de que desapareciera, supongo que lo habréis hablado, Enrique Martínez Ortiz, sí, claro. En 1991, un año después, uno de los compañeros que estaba recogiendo setas con él, Jorge Roberto, quiso pernoctar en el lugar en el que nos encontramos. Un sitio que de noche enfría, como veis, y que además hay fuerte viento. Pues en un momento de la noche, él empezó a escuchar lo que le parecieron cascos de caballos. ¿Vale? Joder, qué bien lo haces, ¿verdad? Sí. Te has tragado un caballo. Y claro, aquello le hizo levantarse por esa ventanita que veis aquí a mi espalda. Sí. Pues miró y vio unos monjes a galope de unos caballos fantasmales. El tío quedó aterrado. Coña, como para no quedar aterrado. Claro. Y cuando quiso correr, aquellos monjes cabalgando en su misma dirección, bueno, la escapatoria es o el barranco o te vas hacia la izquierda, hacia ahí abajo, que es peligroso siendo de noche y no habiendo tenido tiempo de armar la linterna, como digo yo, ¿no? Pues aquellos caballos, monjes a caballo, desaparecieron justo cuando ya estaban a punto de tocarle. Es decir, eran caballos fantasmas, monjes fantasma. Él calcula que habían 4 o 5, no lo puede precisar bien, el miedo es libre, evidentemente, pero todo esto invita a que pasemos aquí la noche y, como nos ocurrió a Laura y a mí en más de una ocasión, que hemos puesto aquí en marcha aparatos, vivamos la fiesta paranormal que a menudo se suele dar. Ay, Josep, pues sí, hombre, nos vamos a quedar aquí la noche, pero mira, ¿ves allí al fondo, cerca de la iglesia, que hay una hoguerita? Sí. Bueno, pues allí está Miguel Pedrero. Hombre, lo podíais haber dicho antes, porque el frío es... No, pero no te convocamos, te vamos a dejar aquí porque yo sé que tú eres una persona reflexiva, que te gusta contemplar este cielo abovedado, lleno de estrellas, y valiente, yo creo que podemos... todo muy valiente. Yo creo que le podemos invitar a que salte la piedrecita, a ver qué pasa. Exactamente, mira. Y luego cuando vuelvas, si vuelves, nos lo cuentas. Por el 6, ¿no? Exacto. Tú que tienes localizada la piedra ¿Para qué necesito enemigos teniendo estos amigos? Claro. Bueno, Josep, que ya está... Tú eres uno de los habituales, uno de nuestros favoritos aquí en el Colegio Invisible, y no es la primera, no va a ser la última, vas a estar en muchas ocasiones con nosotros, pues compartiendo el conocimiento de la forma tan apasionada y tan argumentada que lo haces. Es un placer, como siempre. Un besito, Laura. Un beso. Pues mira, con todo el cariño, ahí te quedas solo. Hala, adiós. Vamos, si os parece, a temas más amables. Miguel, ¿aquí se ven ovnis?
Parece que sí. Y el último caso es Parece que sí. Sí. Lo duda. Qué raro. No, el último caso es bastante reciente, del 28 de marzo del año 2017. Un vecino de Reus, que se llama Óscar Rodríguez y es muy aficionado a la fotografía, estaba en el balcón de su casa, en el barrio de Sant Josep Obrer, cuando de pronto le llama la atención una luz muy potente a lo lejos, sobre la sierra de la Musara. Al principio, no le da demasiada importancia, pero se fija mejor y le llama la atención la enorme intensidad de los destellos que desprendía ese objeto volador. Así que tomó su cámara reflex y grabó durante algunos minutos, y lo que se puede ver en la filmación es un objeto volador que en realidad parecen como dos luces unidas que vuelan al unísono, y ese objeto presenta como 2 o 3 patas por su parte inferior. A partir de aquí surgieron todo tipo de teorías, incluso hay quien trató de explicar este caso como un dron con algún tipo de luminosidad y con unas patas, etcétera, etcétera. Bueno, podría ser. El caso es que obviamente ahí está la filmación, y este es el último caso de objeto volador no identificado, porque de hecho no ha sido identificado, del que tenemos constancia. ¿Podría haber sido un dron? Pues sí, podría haber sido un dron. Bueno, lo cierto es que este lugar sí durante un tiempo, recuerda además, fíjate, la alerta OVNI que en el mes de junio, creo recordar, del año 1995 realizó desde estos mismos micrófonos nuestro añorado y siempre querido Juan Antonio Cebrián, sí, por aquel entonces director y presentador de la Rosa de los Vientos. Hubo un grupo destacado precisamente aquí en la Musara durante aquella alerta OVNI, y hay que decir que yo creo que en aquella noche, ¿no?, que fue fantástica en cuanto a información ufológica, fue el grupo más activo. Aquí se estaban viendo todo tipo de objetos en todo momento, ¿no? O sea, es un lugar especial, Y evidentemente cuando hablamos de ovnis, Laura, es que esta tierra está muy vinculada a los ovnis, ¿verdad? Es que no muy lejos tenemos el macizo de Montserrat. Bueno, Montserrat es un sitio de avistamientos donde los haya. De hecho, si recurrimos a la historia no muy lejana, a la historia reciente, sabemos que por ejemplo, pues el 11 de cada mes los vecinos a 40 kilómetros de Barcelona saben perfectamente que hay un grupo que sube de forma asidua a la montaña para hacer avistamientos ovnis. Es un grupo liderado por José Luis Grifol. Ahora ya hace tiempo que no sube porque el hombre ya también es mayor, pero a sus casi 80 años el hombre aseguraba que era capaz de comunicarse telepáticamente con estos seres, y de hecho muchos de los que le han acompañado en estas experiencias pues han dicho que cuando él oficia esta especie de rituales o de situaciones de contacto, se producen luces que además parecen jugar y responder de forma más o menos inteligente a los designios de este buen hombre. Eso que él llamaría trazos. Los trazos, ¿no? Y además con ese tono. Es verdad. Yo tuve la oportunidad de estar con el Montserrat cuando todavía subía, hace unos cuantos años, y es increíble porque todavía son cientos y cientos las personas que siguen subiendo a observar el fenómeno, o sea que sigue vivo. Bueno, Javier Sierra o Manuel Carballal quizás sean los testigos más insignes, ¿no?, de esta famosa montaña. Sí, no, es un lugar, donde los hay. Aparte que, más allá de esto, también siempre ha sido un lugar mágico. O sea, Montserrat es un lugar que, empezando por cómo se encontró la Moreneta, la Virgen Negra, continuando por la fascinación que incluso los nazis sintieron por este lugar. O sea, es un lugar que ha sido siempre un punto clave de sucesos extraños. También incluso brujería se habla, ¿no?, en el macizo de Montserrat. Es un sitio, pues si la verdad si el telurismo existe, Montserrat parece como que es un faro, ¿no?, que efectivamente también que atrae es otro también de esos puntos. Este tipo de fenómenos. Si os parece, vamos a las conclusiones. Desde vuestro punto de vista, ¿qué es lo que tienen estos lugares para que ocurran? Bueno, pues hay que decir que ocurren este tipo de situaciones anómalas con más asiduidad que en otros sitios. ¿Es el terreno? ¿Es la historia? Yo creo que es un punto donde confluyen muchas cosas, como hemos dicho en algún momento, ¿no? Es un punto donde probable, pues a nivel telúrico, tiene que haber seguro canales energéticos que cruzan esta zona. Probablemente a nivel geográfico también debe tener algún tipo, a saber, igual que las mareas les afecta a la luna, pues probablemente pues habrá puntos en el mundo donde por su ubicación geográfica también sufren influencias varias, pero luego aparte yo creo que también hay puntos que, como decíamos, son vórtices y son lugares donde los sucesos parecen acumularse, porque no es una cosa sino que son varias. Yo creo que para mucha gente es difícil de creer que sucedan este tipo de fenómenos en un lugar concreto
concreto. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la cuestión de las teleportaciones. Pero ¿sabéis que eso que es tan difícil de creer que suceda en el mundo de los grandes cuerpos? En el mundo... ¿Sabéis qué pasa? Que yo creo que más de uno, si supiera que fijo va a pasar, se lleva a la mujer, ¿eh? Se la teleporta. Bueno, seguro. Pues esto que es tan difícil de creer que suceda en el mundo de los grandes cuerpos, en el mundo de las partículas subatómicas es habitual. Hay un fenómeno que se llama efecto túnel, que consiste en que las partículas subatómicas, es decir, la base de lo que está constituida la materia, atraviesen barreras aparentemente infranqueables. Eso sucede continuamente, y si no fuera por eso, nadie nos podría estar escuchando desde su casa. Gracias a este efecto túnel, a esta teleportación de las partículas subatómicas, funcionan nuestros aparatos electrónicos, funciona nuestro teléfono móvil, funciona nuestro transistor, funciona nuestro ordenador. Es decir, que el fenómeno de las teleportaciones se está produciendo continuamente a nivel subatómico. Y yo hoy me he venido preparado para ganarme a Lorenzo, porque como sé que nunca, que mi opinión siempre es un poco compleja, fíjate. No, pero hoy estoy muy de acuerdo con muchas cosas que has dicho y con otras no. No, bueno, yo para dar primero mi impronta, es verdad que hemos hecho mucha referencia a pueblos malditos, y la gente puede decir, bueno, pero más nombres, es que son muchos, Belchite, Ochate, La Musara, en fin, en nuestro país cientos. Sí que estoy convencido que, lógicamente, pues el hecho de que la casuística se acumule en estos lugares provoca, lo comentábamos antes, no tiene por qué ir directamente vinculado a la fenomenología, pero sí que provoca que más gente y más curiosos vayan allí, y por tanto, bueno, pues sea más fácil captar o presenciar esos fenómenos. Pero fíjate, voy a citar aquí al gran Juan García Atienza, que describía los pueblos malditos de esta manera, ¿no? Decía: nuestros pueblos malditos son, en general, un ejemplo claro que solo la tradición ancestral recuerda, y es la gente la que adivina o inventa unos rasgos y unas características que, en apariencia al menos, justifican o complementan las causas de una discriminación irracional que, procedente de tiempos oscurecidos por el olvido, ya nadie puede desprender del mito o de la leyenda. La verdad es que está muy bien, pero es puro Atienza. Ahora hay que interpretar, claro, ¿verdad? Hay que interpretar esas frases, claro. Sí. Bueno, pues es que mira, claro, ya tienen deberes. son muchas palabras juntas y bueno, hay que ver cómo el puzzle encaja, porque está complicado, ¿verdad? ¿No habéis oído un ruido extraño allá a lo lejos? Yo no. Uy, ahora que estamos acabando viene el miedo, ¿no? Yo no, pero te aseguro que no voy a ir a comprobar si hay algo. Yo tampoco estoy muy por la labor, que a mí esto de la Villa del Cid... Miguelito. A mí no me fastidiéis. Miguel, a lo mejor hay algún testigo que ha vuelto de la otra dimensión. Tú vente conmigo, pégate. Venga, a mí. Va, me voy contigo. Se vayan, y Laura y yo nos quedamos aquí hasta que volváis alrededor del fuego. Muy bien, hasta ahora. Madre mía, bueno, Laura, pues mientras ellos vienen, ¿qué te parece si hablamos de lo que pueden hacer y de lo que pueden tener entre manos nuestros Bueno, oyentes? Yo creo que para aquellos que les guste el misterio, qué mejor misterio que acompañarnos este verano a México. ¡Guau! Un sitio increíble. Recorreremos, pues lógicamente, todas las pirámides que hay en la zona, todos los enclaves arqueológicos que son brutales, y bueno, y pueblos que tú conoces. Yo no he estado en algunos de ellos, tú sí que has estado en la mayoría. Mira, hay uno que me falta, y bueno, me faltan muchos, lógicamente, ¿no? Pero hay uno que estoy deseando, que es Palenque. Palenque, bueno, una vez que salgamos de Ciudad de México y hayamos visitado esa isla de las muñecas, que hayamos visto, por supuesto, la Gran Teotihuacán, que hayamos visto uno de los museos más fascinantes, que es el Museo de Antropología e Historia de Ciudad de México, volaremos a San Cristóbal de las Casas, y a partir de ahí ya entramos en zona chiapateca, en zona de Chiapas, y bueno, pues visitaremos Palenque, San Agustín de las Casas, subiremos hasta Mérida, todo esto a través de selva, visitaremos Uxmal con la pirámide del Adivino, que es absolutamente maravillosa. Bueno, es un viaje en el que habrá magia, porque también habrá chamanes, vamos a tener... No, totalmente. Y nos bañaremos en cenotes que no son piscinas públicas como muchos de los que hay allí, sino que son cenotes de verdad. No, y cenotes como fin de fiesta, lógicamente, las playas de Cancún, que son increíbles. Bueno, pues esto lo podéis encontrar en www.viajesprisma.com y también, por supuesto, en www.espaciomisterio.com, que es nuestra web, nuestro espacio digital, que es un poco la prolongación de esa revista Año Cero Enigmas, que podéis encontrar en vuestro kiosco pues desde ya mismo.
Aparte de todo esto, estamos deseando, ¿verdad?, de que sigan escribiéndonos, comentándonos dónde queréis que nos vayamos de viaje. Efectivamente, que nos propongan temas, que nos cuenten, testimonios, o sea, vamos, Miguel estará encantado si le dais testimonios. No sé dónde los pondremos, pero vamos, que encantado estará. Así que ya sabéis, nos podéis contactar en pues el colegioinvisible@ondacero.es, también en nuestro Twitter. En Twitter, que estamos en @coleinvisibleoc de Onda Cero, @coleinvisibleoc.